Regla número 12. Evite la hipocresía. Si sigue usted esta regla, en el transcurso de 4 meses gozará de la auténtica estimación de los demás. Antes de un año, el cumplimiento de su palabra hablará muy bien de usted y será motivo de distinciones, reconocimientos y ascensos. Haga un viaje al centro de su conciencia y cuando retorne, díganos si encontró lo que buscaba. Es decir, si encontró a una persona sincera, amable, virtuosa, generosa y de buena fe. Si así fue, proceda inmediatamente a transmitir a sus compañeros y colaboradores las ideas de superación que usted tiene, con toda la veracidad y la sinceridad que le sea posible, para conducir a su centro de trabajo al éxito que todos desean. En todo tiempo y lugar, decida mostrar sinceridad, porque eso le ganará la buena voluntad de sus compañeros. A nadie le gusta que le mientan ni que lo engañen. Si repartimos unas tarjetas de encuesta y preguntamos si les gustaría que los trataran con sinceridad o con falsedad, con hipocresía, ¿usted qué piensa que contestarían? Todos quieren que se les trate sinceramente. La hipocresía no le agrada a nadie. A nadie le gusta que le finjan, que le aparenten una cosa y la realidad sea otra cosa. Nadie quiere ser tratado falsamente. Todo el mundo prefiere la sinceridad. Nos gusta que se nos diga la verdad por incómoda que sea. No nos gusta hacer burla, no nos gusta hacer el hazme reír, nos disgusta que se nos tome el pelo, que nos engañen, que nos den gato por liebre, que nos vean la cara de tontos, que nos laven el coco. No nos gusta ser chamaqueados, etcétera, etcétera. A nadie le es agradable que se aprovechen de su sinceridad y que le jueguen chueco, le jueguen rudo. Sin embargo, a pesar de que nos disgusta ser tratados con hipocresía o con mentiras, a veces nosotros tratamos hacia los demás. Recordemos que si no nos gusta que nos mientan, no debemos mentir nosotros primero. Debemos esperar que nos traten como tratamos a los demás. El refrán antiguo dice que con la misma vara que midamos seremos medidos. No debemos actuar con falsedades, porque tarde o temprano se descubrirán las mentiras. Es imposible tapar el sol con un dedo, como dice el refrán. Para ganar la aceptación y la confianza y el aprecio de los demás, no se debe recurrir a mentiras. Basta con serles agradables, respetuosos y amables. No piense usted que ser mentiroso es un requisito en la sociedad actual. No debemos ser fingidores de algo que no somos ni sentimos. Jamás tratemos de aparentar lo que estamos lejos de llegar a ser. Nunca pretenda usted que los demás piensen
que es usted totalmente diferente a la realidad. Conserve sus principios y su ética laboral y profesional, su ética de persona, de ciudadano, de ciudadana. La naturaleza sabe lo que hace. El rosal produce rosas, no produce claveles. El manzano produce manzanas, no duraznos. El olmo no da peras, por eso se dice que no hay que pedirle peras al olmo. Y así debemos ser los humanos. No debemos producir o generar lo que no está en la esencia de nuestro ser. No es necesario que nos pongamos máscaras de falsidad para satisfacer nuestra propia vanidad, para vender mentiras. Olvídese de eso. El Omnipotente también prefiere que seamos sinceros y no hipócritas. Además, no es recomendable usar sombrero ajeno. Ya lo dice bien el refrán. No debemos hacer caravanas con sombrero ajeno. Y tampoco debemos usurpar el lugar que le corresponde a otra persona. No debemos echar rollos y mentiras para satisfacer nuestra vanidad y nuestros deseos de triunfar inmerecidamente. Si se desea tener amigos, es necesario que siempre mostremos sinceridad. A nadie le va a gustar tener por amigo a un falso o a un hipócrita. Un antiguo refrán también dice: dime con quién andas y te diré quién eres. Si nosotros andamos con gente perversa, hipócrita, canalla, malévola, seguramente que van a pensar que nosotros somos de esa misma calaña, de esa misma ralea, de esa misma forma. Y lo más seguro es que pronto entremos a un club famoso llamado el Club de la Hipocresía. Debemos recordar la obligación que todos tenemos para con el Creador de ser exactamente como Él ha querido que nosotros fuéramos. Si alguien ha escuchado que estamos hechos a la imagen y semejanza del Creador, seguramente que no vamos a pensar que el Creador es un hipócrita. Por tanto, quiere decir que debemos ser como Él ha querido, ser de una sola pieza, de una sola cara. La gente que nos rodea debe llegar a apreciarnos por nuestros logros, por nuestros méritos, por nuestros esfuerzos. Debemos hacer las cosas con sinceridad y con honestidad por ese centro de trabajo al que servimos, y también por la sinceridad de nuestro corazón. La estimación que los demás nos den también será entonces sincera, porque se referirá al ser auténtico que somos. Se reconocerá el valor que tenemos por nuestros actos. Obtendremos así el reconocimiento de los demás, el reconocimiento de nuestra sinceridad, y no el reconocimiento basado en la hipocresía, la falsedad y la traición. La verdad siempre triunfa.
Por eso en todo momento debemos estar de su lado. Muestre siempre sinceridad. Aléjese de la falsedad, de la mentira, del engaño, del fraude, de la corrupción, de la hipocresía. Trabaje en equipo con el capital humano. Cambie radicalmente y logre cambiar positivamente a los demás. Evite usted la hipocresía. Muchas gracias.